¿Te parece? Lo vamos a sumar a Leopoldo Moró, Pero que claro, lo tenemos en línea. me Está parece. ahí con nuestro compañero Facundo Medina. Y estamos hablando, ¿cómo le va, Moró? ¿Cómo está usted, diputado? Estábamos hablando justamente de, a ver si nos escucha ahora, sí. Estábamos hablando de fake news con nuestro amigo aquí de Chequeado. Y justo recordábamos un episodio que lo había tenido usted involucrado. ¿Se acuerda de ese momento? ¿Cómo la pasó después de darse cuenta que era una foto que no era? No, sí, un infiltrado que no era de la AFI, sino que era de la policía de la ciudad. Pero bueno, nos equivocamos de infiltrado. Pero era un infiltrado, dice usted, igual. Pero obviamente. Gracias por atendernos, Moro. ¿Escuchó el discurso de Macri de ayer en CIPEC o no? ¿Lo escuchó? ¿Lo leyó algo? ¿Qué le pareció? No, francamente, Sí. desde el 1 de marzo, cuando... No, a ver, creo que es un discurso negacionista, como viene siendo el discurso oficial desde hace ya mucho tiempo, pero en este último tiempo, desde el 1 de marzo que vino acá al Congreso en adelante, ese negacionismo ya se ha transformado en enfermizo, porque pinta una Argentina que no existe, al contrario, pinta una Argentina que es exactamente diferente a la que viven todos los ciudadanos en el día a día. Moro, le hago una pregunta que tiene que ver con su experiencia también. Usted vivió una gran crisis en el 89, el llamado Plan Primavera. Ahora, con un riesgo país a 800 puntos, ¿piensa que estamos en la misma situación? ¿Vamos hacia un Plan Primavera que puede terminar quizás en una hiperinflación? No siempre las crisis se repiten con la misma característica. Que vamos hacia una crisis, no hay ninguna duda, mejor dicho, que estamos atravesando una crisis que en los próximos meses se va a profundizar, no cabe duda. Ahora, la característica que asume o puede asumir, y pueden ser distintas alternativas. Una es la hiperinflación, otra es una mega devaluación y otro es el default o la cesación de pagos, o las tres cosas a la vez. Que hay cesación de pagos más temprano que tarde no lo discute absolutamente nadie. Lo que se discute es si la cesación de pago de la Argentina va a llegar antes de que se vaya Macri o inmediatamente después que se vaya Macri. Pero no hay duda que en ese escenario vamos a caer. En cuanto a la hiperinflación, bueno, también es un riesgo muy alto en el que estamos transitando, porque si uno ve la evolución, sobre todo de los precios mayoristas, que es la que hay que seguir para mirar cómo viene el futuro, advierte que ese riesgo está presente. Moró, ahora el gobierno está en un enfrentamiento con el radicalismo, ¿no? Todavía no se sabe qué va a pasar, si va a haber convención nacional. ¿Cómo ve el futuro del radicalismo dentro de Cambiemos? Usted como un hombre radical, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo siempre digo que después del acuerdo con Macri han quedado mucho más radicales afuera del radicalismo que en la estructura de la UCR. Pero seguramente su pregunta apunta a lo que van a ser los dirigentes que se mantienen dentro de la estructura de la UCR. Bueno, es difícil imaginárselo. Me parece que sí hay una situación de conflicto dentro de la alianza gobernante. Creo que la dirigencia radical tiene un comportamiento muy oportunista. Me da la impresión de que poco les importa la situación del país, la crisis económica, todo esto que se está conociendo de la mugre que ensucia el sistema institucional argentino, el Estado de Derecho, y están nada más que en una especulación de tipo electoral, en un tacticaje electoral. Evidentemente el gobierno va a hacer esfuerzos por retenerlos. Yo no sé si le va a ofrecer o no la candidatura a vicepresidente a un radical, eso no me interesa, pero va a hacer esfuerzos por retenerlos. Si no es así, se va a producir una diáspora. Habrá quienes se mantienen al lado del gobierno, habrá quienes buscan otros horizontes electorales en otros espacios, y bueno, me parece que ahí va a haber una dispersión de la dirigencia radical, ¿no? Moró, ¿lo tentó alguna vez el hecho de ir a aconsejar de alguna manera a sus viejos correligionarios sobre esta situación? Como volver de alguna manera, ¿no? ¿A qué, perdón? Ir a, de alguna manera, No aconsejar, le charlar con terminé sus de escuchar bien. correligionarios, volver a la estructura de la los Unión Cívica aconsejaría. Radical. ¿Alguna vez lo tentó?
No, a mí lo que me tentó fue antes de que dieran este paso, a mi juicio profundamente equivocado, de acompañar al macrismo, tratar de persuadirlos de que este no era el camino para un partido nacional, popular, democrático de la trayectoria del radicalismo. Nosotros intentamos, hicimos el esfuerzo de convencerlos de que esto significaba darle la espalda a una cultura y a una tradición política que no tiene nada que ver con un modelo conservador, excluyente y saqueador de los recursos nacionales como es este. Pero bueno, una vez que fracasamos en ese intento, tomamos nuestra propia decisión. Yo siempre digo que nosotros nos fuimos del radicalismo para seguir siendo radicales y sobre todo para seguir siendo irigoyenistas y alfonsinistas. ¿Se fue o lo echaron, Moró? ¿Se fue o lo echaron? No, en realidad nosotros tomamos la decisión de irnos, después tomaron ellos la decisión de echarnos como hicieron en su momento con Jaureche, con Homero Mansi en la década del 30, pero bueno, esa es una formalidad, si nos quedamos o nos echaron. Lo concreto es que nosotros hemos tratado de mantener la coherencia con lo que creemos que ha sido la historia del radicalismo. Moró. Y creemos que la actual dirigencia se ha enganchado de furgón de cola de un proyecto conservador que está poniendo patas para arriba a la Argentina. Moró, me deja preguntarle, por Cristina hace mucho no se la escucha a Cristina y hace mucho también que no se la ve. ¿Cómo está la expresidenta de la Nación? Bueno, yo creo que está mirando el panorama del país con la misma preocupación que muchos otros dirigentes que tienen una mirada anticipatoria. Precisamente los liderazgos se fundan en eso, en mirar un poco más allá de lo que otros pueden alcanzar con su vista. Creo que está haciendo un esfuerzo por lograr una articulación política que permita afrontar lo que va a dejar Macri, que no es una cuestión menor. Yo creo que ya el problema no es discutir tanto las posibilidades electorales de Macri, que creo que día a día se van deteriorando, sino qué vamos a hacer después que Macri se vaya del gobierno, con dos temas fundamentalmente. Hay muchos, pero hay dos que son fundamentales. Uno es la tremenda deuda externa que se va a recibir y el otro es la destrucción del aparato productivo. Es como si hubiera pasado una langosta que no dejó nada en pie. Y yo creo que Cristina precisamente es una de las dirigentes, no digo que sea la única, pero es una de las dirigentes que mejor preparada está para afrontar eso. Néstor y Cristina en realidad resolvieron el problema de la deuda sin que el pueblo argentino sufriera y es más, nos desendeudaron. Y también contribuyeron mucho a restituir el aparato productivo de la Argentina, con pymes, con más trabajo, etcétera, después de la crisis del 2001-2002. Moró, No fue si magia. Cristina no se presentara a las próximas elecciones, ¿apoyarían a Lavagna? Mire, yo en general trato de no hacer lo que otros hacen, que es, y además hacen bien en hacerlo porque es su trabajo y su profesión, que es hacer especulaciones sobre candidaturas. Yo prefiero hablar más de política que de políticos. De todas maneras, a mí me da la impresión de que Lavagna está transitando un camino equivocado, y lo digo con respeto, ¿no? Pero, en primer lugar, él dice que quiere hacer un gobierno de unidad nacional, pero aclara que con Cristina no va a hablar. Esto es una contradicción en sí mismo, porque Cristina es seguramente la líder de oposición de mayor peso en Argentina. Entonces, no sé con quién va a ser la unidad nacional. Y en segundo lugar, habla de salir de la grieta, y acá de lo que hay que salir no es de la grieta, sino de la pobreza. Acá hay que salir de la parálisis económica, acá hay que salir de la recesión, del estancamiento, del retroceso. Entonces me parece que es un camino equivocado. Además, él anuncia un gobierno, si es que se concreta su candidatura, cosa que yo creo que está bastante lejos de materializarse, anuncia un gobierno de 4 años porque dice que por su edad no tiene reelección, y eso es un problema porque a los 6 meses del gobierno de Lavagna estaríamos todos discutiendo quién va a ser el sucesor. Y reitero, los problemas de la Argentina son muy complejos y necesitan de un liderazgo político muy fuerte que sostenga a ese gobierno que va a tener que enfrentar esa situación. Vos podés en la guía encontrar 100 ministros de Economía, lo que no vas a encontrar son 100 liderazgos políticos como en su momento, para cada coyuntura histórica, tuvieron Alfonsín o tuvo Néstor Kirchner o tuvo Cristina. Eso no es tan fácil de encontrar en la guía.
A ver, Moro, Labaña va a estar a las 10 de la noche aquí con Santo Biasati en un mano a mano imperdible. Ya que lo nombraba, lo decía. Nati Vacarezza quería hacer una pregunta. Sí, no, preguntarle sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque es un distrito clave y hay muchos candidatos dando vuelta. No sé cuál es el que usted considera que puede llegar a pelear contra María Eugenia Vidal. Yo creo que aquel que logre reunir la mayor cantidad de voluntades dentro, por supuesto, de un determinado espacio político que se identifique con banderas nacionales, populares, democráticas. La situación efectivamente de la provincia de Buenos Aires es grave, pero no porque falten candidatos, sino porque están sobrando desocupados, están sobrando empresas que bajan las persianas, porque están sobrando comercios que cierran. Y lo que yo titulo como la desgobernadora de la provincia de Buenos Aires está al margen de esa realidad cotidiana. Se dedica exclusivamente al marketing político, pero no a gobernar la provincia de Buenos Aires, que hay que gestionarla, que es una provincia con índice de desocupación altísimo, los más altos del país, con índice de pobreza, de indigencia muy significativos. Pero parece que eso no formara parte de la agenda de la gobernadora o de la desgobernadora en este sentido. Por ley somos todos felices. Le pido, Moro, un instante porque vamos a seguir, obviamente. Queremos hacer más preguntas, pero queremos hacerle una consulta. Escuche a nuestro invitado de Chequeado para hablar sobre el tema de mentiras de campaña y mentiras que tienen que ver con el presidente. Le habíamos preguntado a Moro sobre el discurso de CIPEC y ustedes tienen chequeo sobre las frases del presidente del CIPEC. Exactamente, porque el presidente de la Nación ayer durante su discurso dijo muchas frases chequeables. Una que viene repitiendo mucho en los últimos días tiene que ver con la inflación. Si uno lo escucha a Macri, lo que dice es... Tenemos metas para bajar la inflación. Exactamente. En los últimos 80 años, dice Macri, la inflación en promedio es del 62,5% si sacamos los años de hiperinflación, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno va a ver los datos históricos, efectivamente, si uno saca los años de hiperinflación, la inflación promedio de la Argentina en los últimos 80 años fue el 65%. Lo que no dice Macri es que de esos 80 años... Hasta ahí no miente Macri. Hasta ahí no miente, hasta ahí es verdadero. Hasta ahí es verdadero. ¿Y ahora? Hasta ahí es verdadero. Pero Lo que omite, claro, exactamente, lo que omite es que de esos 80 años, en solo 21 años de esos 80, la inflación fue por encima, estuvo por encima de la inflación que tuvo la Argentina en 2018. En el resto de los años, en 60 años, la inflación estuvo por debajo. O sea, recordemos que la inflación en 2018 fue el 47,6%. Y fue la más alta de 1991. Y lo que hay que decir también es que cuando nosotros miramos la historia de la Argentina tenía inflación alta, en la década del 60, el 70. No es una fake news, sino que en realidad lo que es una construcción a favor de este momento. En realidad lo que hace es engañar. Claro. O sea, Cambia es un el engañoso, relato. le pondríamos nosotros. ¿Por qué? Porque utiliza una parte verdadera del dato, que es el 65%, y lo que hace es decir, bueno, la inflación de 2018 no fue tan alta, fíjense lo que viene pasando en los 80 años en Argentina. Bueno, está bien, en esos 80 años, solo en 21 estuvo por arriba de la inflación que tuvo la Argentina en 2018. Omite el dato crucial que entre la inflación más alta de todo ese periodo está la de Macri. Tal cual. La inflación se Y produce que los culpa países de un del gobierno mundo, que Estados administra Unidos, mal. otros países del mundo, Sí. en la década del 60, 70 tenían inflación alta, pero ahora han mejorado su situación respecto a los precios y hoy tienen una inflación baja. La Argentina tenía inflación alta y hoy sigue teniendo inflación alta, porque con el dato 2018 somos el segundo país de la región con mayor inflación después de Venezuela. Moro, a propósito de esto que hablábamos recién con Matías, ¿no? La mentira de campaña. Macri dijo que iba a bajar la inflación. Dijo también que lo juzgaran su gobierno por el número de la pobreza cuando terminara. Y todo esto parece ir hacia una debacle, o por lo menos los números no le cierran de ninguna manera. ¿Por dónde se va? ¿Cómo se sigue el camino si es que, por ejemplo, el kirchnerismo llega a triunfar en las próximas elecciones? Bueno, en primer lugar hay que decir, antes de que abordemos el futuro, que estos datos siempre son en sí mismos engañosos si no se los coloca en un contexto general. Es cierto que la Argentina ha sido un país de inflación alta, sobre todo del Rodrigazo en adelante, cuando la economía argentina se transformó en bimonetaria y quedó muy atada al dólar. Pero también no es menos cierto que en distintos periodos, aún con inflación relativamente alta, nunca se había producido una situación como la que hoy vivimos en materia de deterioro del ingreso, porque hay que medir inflación, capacidad adquisitiva,
cuál es el nivel de ingreso que tienen los argentinos, su capacidad de compra. A ver, en el 2015, para poner un ejemplo de lo que quiero decir. A ver. Si vos ganabas 20.000 pesos, estabas ganando $2.000. Hoy, si ganás 20.000 pesos, estás ganando 440. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Entonces, los índices de inflación, claro, por eso es exactamente. Para Macri era bajar el costo, bajar el salario. Entonces, ¿cómo se reactiva un proceso económico en este sentido? Bueno, es obvio que hay que volver a la receta de movilizar el consumo. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera se puede poner en marcha la rueda productiva de la Argentina. Moró, perdón, de una Argentina que incluya 45 millones de habitantes. Ahora, si vos querés una Argentina de 2 o 3 millones, obviamente... Moró, perdóneme, usted Sí. está planteando, si no me equivoco, casi le diría dolarizar jubilaciones y salarios, redolarizar jubilaciones y salarios. O sea, volverlos a niveles de dólar que por lo menos puedan... No, yo lo que estoy planteando... No, pero espéreme, el modelo que digamos que lo que le permita es encajarlos con las tarifas. ¿Qué le quiero decir esto? Usted lo que dice es, dolarizaron las tarifas, especificaron los salarios, hubo una gran devaluación y de esta manera quedaron desencajados tarifas, costos y salarios. Ahora, ¿no le parece irónico que usted esté planteando lo mismo que plantea Cavallo? No, bueno, a ver, esa es su interpretación. No, lo dijo hoy. En primer lugar, Hoy yo no Cavallo dije eso. dijo, Yo lo perdóneme. que digo al contrario, es que hay que... Hoy Cavallo dijo que hay que yo estoy dolarizar hablando de mí, jubilación no y de salario. Cavallo. Lo que quiero decirle... Bueno, está bien, pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando exactamente de lo contrario. Yo digo que hay que desdolarizar las tarifas de servicios públicos, en la medida de lo posible desdolarizar los alimentos que han quedado atados al valor dólar porque se eliminaron retenciones en su momento. Yo creo que hay que desdolarizar esos factores de la economía precisamente para que el excedente que se pueda producir como consecuencia de esa desdolarización de tarifas y de otros precios de la economía se vuelquen al consumo. No es exactamente lo mismo que dice Cavallo, es exactamente lo contrario de lo que dice Cavallo. Yo creo que hay que desdolarizar la economía, no es que hay que dolarizarla. ¿Y cómo lo haría eso, Moró? Bueno, se lo estoy diciendo, desdolarizarlo. No, porque cuando gobernaron no lo hicieron tampoco. También había inflación. En valores pesos. Pero cuando Cristina dejó el gobierno, también dejó una inflación de alrededor del 30%, con las tarifas congeladas y absolutamente subsidiadas. Bueno, por eso mismo funcionaba la economía, porque las tarifas congeladas o relativamente... ¿Pero cómo funcionaba la economía, Moró? Había 30% de inflación y 1 de cada 3 argentinos en la pobreza. ¿Cómo que funcionaba la economía? No lo entiendo. A ver, bueno, salga a la calle y pregúntele a la gente si la economía funcionaba con Cristina o no. Es muy fácil de entender, con escuchar a la gente es suficiente. La verdad es que la economía funcionaba, lo que no significa que no estaba exenta de problemas, pero había una actividad económica que contenía con trabajo, con producción, con empresas que funcionaban, no había sangría de pequeñas y medianas empresas, al contrario, habrían pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Precisamente porque las tarifas no estaban dolarizadas. Entonces la gente podía pagar tarifas razonables y con ese excedente comprarse un pantalón, comprarse una bicicleta, comprarse una moto, comprarse... Y el empresario que también pagaba tarifas razonables tenía un excedente que le permitía comprar una máquina, contratar 2 trabajadores más, etcétera. Por eso hay que desdolarizar. Claro, pero el grave error que cometió el gobierno, que no es un error, es una política destinada a saquear, es dolarizar las tarifas. Claro, pero Moró, usted tiene claro que desdolarizar tarifas y desdolarizar un montón de temas bursátiles, bonos, acciones, etcétera, nos llevaría a lo que se conoce como un desagio. Para que la gente lo entienda, es bajarle el precio en el mercado a un montón de cosas. Que el valor nominal, lo que dice en ese lugar, sea un valor menor al del mercado. O sea, básicamente una mega devaluación. Digamos, lo que usted está planteando es, si se especifica todo y se reespecifica, con el nivel de inflación que tenemos vamos a tener una mega devaluación. Es un desagio.
A ver, si usted me permite. Sí. En primer lugar, usted no ate la desdolarización de las tarifas a la desdolarización de acciones o de bonos. Esa cosa no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, hoy todas las empresas en la Argentina, aún las de gran envergadura, como puede ser, qué sé yo, Arcor o los bancos, la que a usted se le ocurra, tienen un valor, digamos, casi de remate. Le caen permanentemente el valor de las acciones precisamente en la Bolsa de Nueva York. Y entonces no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de desdolarizar las tarifas de servicios públicos. En la medida de lo posible también desdolarizar, desenganchar del valor dólar a los alimentos. Yo creo que a partir de ahí se generan los excedentes para que se ponga en marcha el consumo, porque creo que el consumo es una de las ruedas vitales para volver a poner en funcionamiento la economía. No la única, pero una de las ruedas vitales. Y quedó demostrado en los últimos 12 años o 13 años del gobierno de Cristina y de Néstor. Usted recién hablaba del consumo, ¿no? El gobierno Sí. está preparando un plan anticrisis, ¿no? Podríamos llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con descuentos para los que cobran la UH, también una canasta básica de alimentos que estaría en 40 productos. ¿Usted cree que esta es la solución o cuál sería la solución al problema que hay del consumo y de la inflación? Mire, a ver, el gobierno cómo viene actuando desde que asumió el poder. En el 2016 llevó adelante un ajuste brutal. Cuando vinieron las elecciones del 2017 aplicó algunos anabólicos, pero fundamentalmente que tenían que ver con el endeudamiento de la sociedad. Por ejemplo, a los jubilados le dijo, bueno, te voy a dar préstamos de la tarjeta Argenta. Eso en realidad significa proponerle a los jubilados que se endeuden. En aquel momento eso funcionó porque todavía había un colchón en la sociedad. Los sectores medios todavía tenían algunos recursos, incluso tal vez dólares guardados. Se venía de un país con asignación universal por hijo, de un colchón que no existió en la crisis del 2001. En el 2018, año no electoral, el ajuste fue 2 veces más brutal que en el 2016. Devaluación del 100 y pico %, bueno, todo lo que está a la vista. Ahora quieren hacer lo mismo para la elección, introducir algunos anabólicos, pero van a tener un pequeño problema. El problema es que los créditos que le van a ofrecer a los jubilados ya no los pueden tomar porque hay jubilados que están cobrando de su jubilación mínima 400 pesos porque se endeudaron ya la vez pasada con tasas altísimas. La gente está endeudada en sus tarjetas de crédito y la capacidad adquisitiva del salario ya no está en condiciones ni siquiera, si es que se cumple un acuerdo de precios, que no es lo mismo que un control de precios, porque esto es como los bonos. Prometieron los bonos y la mitad de la gente no cobró ningún bono. Acá hablan de un acuerdo de precios con las empresas. Bueno, supongamos que se hace el acuerdo de precios y las empresas lo acatan. Moro, me aguarda 30 segundos que queremos compartir información de último momento con usted. Es una información de último momento la queremos compartir con usted. ¿Puede ser? Pero reiteramos, 1 de mayo sin transporte público. En el Día del Trabajador no tenés cómo ir al trabajo. Es porque los laburantes van a pedir en esa jornada por el tema del impuesto a las ganancias, ni más ni menos. Entre otras cosas, ¿no? Y además el tema de los salarios, el tema de la renegociación de los salarios y las paritarias, así que no va a haber transporte el Día del Trabajador. Esto no es único, ¿no? Se está dando a partir de las quejas de muchos trabajadores. Moró, la situación de los trabajadores es complicadísima. ¿Qué están haciendo desde el Congreso Nacional también para que esto se pueda resolver? Porque uno tiene la sensación de que hay poco trabajo en el Congreso. Bueno, yo comparto con usted, en realidad el oficialismo trata por todos los medios de mantener el Congreso cerrado. No quiere llevar adelante sesiones ordinarias ni tratar proyectos concretos. Es más, la semana pasada la oposición hizo el esfuerzo y lo concretó de juntar el quórum para tratar alrededor de 70, 80 proyectos que incluían algunos que tienen que ver con lo que estamos hablando, reducción de tarifas, retrotraer valores de tarifas, adecuar el impuesto a la ganancia a los jubilados al fallo que emitió la Corte, etcétera. Y el oficialismo, que no contribuyó al quórum, bajó para bloquear esas iniciativas sino que no se pudieran tratar.
O sea que tiene una actitud, por un lado negacionista y por el otro lado que obstruye cualquier posibilidad de paliar la situación de la sociedad argentina. Por supuesto, el esfuerzo lo hicimos, logramos, reitero, el quórum, pero bueno, como no eran proyectos que tengan despacho de comisión, necesitaban de los 2 tercios. Entonces, el oficialismo, que estaba escondido detrás de las cortinas, se sentó y no dio los 2 tercios para que se pudieran sancionar esos proyectos de ley. Moró, le